Hola a todos, espero estén muy bien. Hoy quiero comentarles por esta vía un poquito sobre lo que iba a ser el tema de nuestra clase, el cual es el manual UPEL. Quiero que sepan que es posible que a lo largo de esta clase escuchen algunos ruidos, como los carros que pasan por mi casa, las motos y un gato, pero prefiero que lo sepan y que lo sepamos desde el inicio y disculparme desde ahorita que tener que volverlo a hacer muchas veces, porque bueno, sabemos que es complicado poder manejar el tráfico. Esta clase, como les digo y como ya les había comentado, iba a ser sobre justamente una revisión del manual UPEL como guía y como manual de información, reglas y normas establecidas por la universidad para lo que tiene que ver con la entrega de ciertos trabajos. Es importante que iniciemos hablando sobre cómo, desde su presentación, el manual UPEL es un manual de normas para la presentación de productos investigativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el manual UPEL no es un manual que haya sido realizado con la intención de guiar, por ejemplo, o de normar todos los trabajos de manera general de la universidad, sino que está enfocado en los trabajos investigativos, tales como informes de investigación, trabajos de grado para finalizar la carrera, entre otros. ¿Qué es importante saber de esto? Que eso quiere decir que no todas las normas que están aquí van a aplicar a todos los trabajos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación de PowerPoint, no puedo guiarme de manera literal del manual cuando me habla de tamaños de letra, por ejemplo, porque una presentación involucra otro tipo de cuestiones. Del mismo modo, no puedo seguirlo al pie de la letra en esas ocasiones en las cuales estoy realizando un ensayo, porque en el ensayo no va a ser necesario que yo coloque cartas de aceptación, cartas de agradecimiento y otras informaciones que nos da el manual, porque como les digo, está enfocado en trabajos investigativos, trabajo de grado. Sin embargo, algunas de sus pautas sí van a ser necesarias para cualquier tipo de trabajo que nosotros entreguemos en la universidad. Podemos iniciar observando que el manual está separado en 6 grandes secciones. Para nosotros, a manera de tareas, digamos, del continuo de la carrera, como los ensayos o como los trabajos monográficos, nos importan más que todo 3 secciones en específico, 3 o 4 podríamos decir. La primera, que habla sobre la ética del investigador, la número 4, que es esta de abajo, que habla sobre el lenguaje y el estilo de los productos de investigación, y sobre todo las secciones 5 y 6 que nos hablan sobre las citas y las referencias. Vamos a iniciar con la sección 1. La sección 1 nos habla de la ética del investigador académico. La ética del investigador abarca principios como la rectitud, la transparencia, la responsabilidad social, entre otros. ¿Por qué hay una sección que habla de esto? Porque es importante que nosotros recordemos cada vez que entregamos un trabajo que nosotros como investigadores o como autores de ese trabajo tenemos un nivel de ética. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que no podemos caer en plagios académicos. El plagio académico es una situación que muchas veces no hacemos de manera intencionada, sino que por no referenciar o citar de la manera correcta terminamos cayendo en un plagio académico. El manual lo define, o bueno, utilizando la RAE, lo define como copiar obras ajenas dándolas como propias. En ocasiones lo hacemos sin intención porque estamos investigando, encontramos en un blog, en una página web, en un libro, una información que nos llama la atención y queremos incluirla, pero la incluimos de manera incorrecta, es decir, no la citamos correctamente. Yo tomo la definición y la coloco en mi texto, eso hace que automáticamente yo la esté presentando como propia, lo que es incurrir en el plagio académico. ¿Qué es lo correcto? Que nosotros todo el tipo de información que logremos extraer de una fuente se cite y se referencie de la manera correcta. Es importante que entendamos que esto tiene que ver con todo lo que nosotros presentemos allí. Por ejemplo, algo que nos ha pasado en evaluaciones anteriores, cuando decimos los elementos de la comunicación. Yo no puedo decir, yo creo que los elementos de la comunicación son emisor, receptor, código, canal. Yo no puedo decir que yo creo, porque no es una creencia. Eso ya lo hablábamos cuando aprendimos sobre el texto expositivo. El texto expositivo, es decir, por ejemplo, los trabajos monográficos o ese texto tipo informe, no presenta información subjetiva que yo creo, presenta información veraz y objetiva. Además, no es que yo crea que esos son los elementos, es que esos son los elementos. Yo debo ubicar cuál es el autor que expuso como elementos de la comunicación esos que yo estoy nombrando.
Eso es lo correcto. Cada vez que yo tengo un aporte que quiero realizar, aporte teórico, yo debo buscar la fuente de ese aporte teórico o al menos encontrar a un autor que respalde eso que yo estoy compartiendo para que no sea una creencia, sea una información objetiva y veraz. El manual también nos dice varias modalidades de plagio. Nos dice que está la clonación, el mosaico, copia y pegado, que es justamente distintas maneras en las cuales podemos aplicar o haber ejecutado un plagio académico. Las pueden ver con calma, los invito también a que las revisen en el manual y sobre todo a que lo tengamos en conciencia para no seguirlo repitiendo. Y recordar que cualquier cosa que yo tome como insumo teórico debe estar referenciado y citado. Más adelante podemos avanzar, tanto aquí en las presentaciones como en el manual, es importante que lo sepan, a la sección 4. La sección 4 ya nos habla de cuestiones puntuales, nos habla de las normas y las especificaciones del formato. En cuanto a las normas, nos dice que el lenguaje debe ser formal, preciso y conciso, no utilizar expresiones ambiguas o jerga coloquial, eso es importante. La única manera que a veces, aquí empezamos con lo de cuándo sí, cuándo no, suele ocurrir en el ensayo. No tanto con la jerga, porque yo creo que no hay un espacio allí en el texto académico, pero ocasionalmente, según el tipo de texto que nos soliciten y según la temática que estemos hablando, puede que haya un uso de coloquialismos, pero depende mucho de qué es lo que estamos escribiendo. Sin embargo, cuando hablamos del informe o del trabajo monográfico, que es lo que va a ser nuestra evaluación, sí es importante que no exista nada de esto. También nos habla de algunas cuestiones en las investigaciones, nos habla de tiempos verbales, voz pasiva, párrafos, nos da un límite en cuanto al máximo de las líneas de un párrafo, nos dice que entre 10 y 12, y nos habla un poco de la consistencia. Este tipo de normas de redacción, si se ponen a ver, son bastante básicas, son esas normas que ya nosotros conocemos aproximadamente como escritores, como autores de ya trabajos de investigación o de algún tipo de texto. Es importante destacar el tema de las voces, voz pasiva, voz activa, o también el tema de la narración o la escritura en primera o tercera persona. Este punto es muy importante que siempre lo aclaren con el docente que les esté trabajando esa asignatura, ¿no? Porque va a haber profesores que en ocasiones les soliciten cuestiones específicas, ya como a manera de desarrollar algún objetivo primordial. Puede que les digan, vamos a trabajar en primera persona. Si se los dicen en primera persona, ok, lo van llevando de esa manera. Es importante recordar que la primera persona ya no se percibe como algo coloquial o como algo informal, como solía verse desde el texto académico, sino que ya autores como Casani nos dicen que se puede escribir en primera persona y aún así lograr crear un texto académico, objetivo y directo y que cumpla con cada una de las características. Entonces depende mucho de la asignatura, de la asignación en específico o la tarea a realizar y del docente. Entonces tienen que ir aclarando esa parte. Luego nos habla de las especificaciones de formato. Estas especificaciones de formato son muy importantes, sería bueno que la tengan de manera destacada al momento de hacer un trabajo, porque solemos tener ideas equivocadas de cuáles son. Por ejemplo, los márgenes. Nos dice que los márgenes son de 2,54 en todos los lados de la página en Word. Esto quiere decir que yo no puedo seguir pensando en la regla antigua. A veces decíamos, no, 3 en todos y 4 en el izquierdo. Estas reglas están ligadas a este momento en el que los trabajos son impresos y también encuadernados. Por eso se deja un espacio. Aquí todavía te lo dice que en el margen izquierdo sí se va a imprimir. Si estamos entregando trabajos digitales, no es necesario que uno de los márgenes esté distinto. Entregamos 2,54 en toda la hoja. Las fuentes nos da como sugerencia para los trabajos digitales 2 y para las fuentes impresas también nos da otras 2. En nuestro caso podemos trabajar con cualquiera, con Calibri o con Arial, siempre de tamaño 12. El interlineado de 1.5, la alineación justificada y la sangría de 1.27. Para esto creo que sería mucho más valioso que lo veamos cómo funciona en el Word. En Word nosotros podemos configurar cada uno de estos elementos. Tenemos que, déjame que lo coloque un poco más pequeño para que entre en la grabación. Okay. Tenemos que ir a disposición, vamos a márgenes y configuramos. El mío ya está configurado, pero yo coloco margen personalizado y coloco en cada uno de los valores 2,54. Luego puedo hacer lo mismo con los interlineados, por ejemplo. El tema es que allí necesitaríamos un texto específico.
Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí uno. Aquí hay uno que es un ensayo. Ok, vamos a ver este ensayo. Si yo tengo este ensayo y yo tengo un texto, sería aplicarle el interlineado de 1.5, como lo dice justamente aquí. Importante entender que el interlineado, que los párrafos, según el manual nuevo, este trabajo con un manual viejo, no deben tener tanto el espacio que le colocamos aquí en el interlineado, sino se le puede dar enter. Y ese enter también tiene que estar sin espacio agregado. Se le da enter y está el siguiente párrafo. Interlineado de 1.5, como dice el documento. Voy a cerrar este. Y tenemos lo de la letra 12, la alineación justificada y la sangría. Eso es algo importantísimo porque eso también cambió. Si vemos el tema de la sangría, también se configura aquí en la disposición. Podemos colocarla, aquí en el interlineado. Podemos colocarla aquí en sangría. Le colocamos sangría en primera línea y lo llevamos a 1.27, que es la que dice que debe tener. Fuera de eso, tenemos la alineación. La alineación es un punto muy importante porque también es diferente. Esta que ustedes ven en el texto es alineación justificada, es decir, el texto está igual por los dos lados. Ahora debemos justificar a la izquierda. De verdad que esta decisión es una de esas en las que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que el texto se lee y se percibe mucho mejor justificado. Sin embargo, por ejemplo, a mí las actividades que me vayan a entregar pueden entregarlas de manera justificada, sobre todo entendiendo lo que ya les he comentado, que el manual no se toma siempre al pie de la letra, pero cuando tengan que hacer algún tipo de trabajo de investigación, sobre todo, es importante que lo coloquen a la izquierda como dice el manual. Esas son algunas de las características en cuanto a esto. Luego podemos volver a este trabajo para ver otras reglas que cambian en algunas cuestiones. Ok, continuando, tenemos ahora el tema de las citas y las referencias. En el caso de las citas, el autor nos explica, el manual nos explica de manera muy precisa cómo citar. Es buenísimo, aquí lo van a tener de una manera resumida, pero es muy importante que lo revisen con calma en el manual, porque existen muchos tipos de citas, como ya sabemos. Por ejemplo, la cita narrativa es esa cita donde yo presento al autor, abro comillas y coloco la información allí. Lo que nos dice el manual es que la cita, digamos, tiene varias maneras de hacerse. Por ejemplo, nos habla de dónde colocar el autor, si lo más importante es el texto, dónde colocar, si es ese tema de según este autor, esto y esto y esto. Ahí es importante cuando el autor es clave, cuando yo quiero hacer un énfasis en que el autor, el nombre, quizás es un nombre conocido, quiero utilizar ese recurso con un propósito, el mencionar al autor primero. A veces nos dice que puede que la cita sea como la siguiente, la cita parentética, donde el autor se menciona entre paréntesis ya al final de la idea. Yo coloco la frase y al final digo de quién es esa frase. Están las citas cortas, textuales, que son esas en donde yo tomo la información exacta y la coloco entre comillas. Y también está la cita parafraseada, que está aquí abajo, que es cuando yo tomo las palabras con mis propias palabras, explico la idea que quise colocar. Y también debo incluir el tema del autor, lo que hablábamos del plagio. Aunque yo diga con mis propias palabras una cuestión teórica, debo colocar de dónde salió esa cuestión teórica. Nos habla de las citas textuales de más de 40 palabras. Esto es importante que lo calculemos. La manera es que yo tomo la cita y en Word, por ejemplo, me dice abajo la cantidad de palabras que tiene. Si la cita que yo voy a utilizar tiene más de 40, tengo que seguir estas reglas que me dicen: sangría de 1.27 de ambos lados, no se coloca comillas, interlineado sencillo. Volviendo al Word, hay una justo así, que es esta que está aquí. Aquí debemos cambiarla porque ahora nos dice que es como más pequeña no recuerdo si es más pequeña la letra, ya va, pero sí sé que es interlineado sencillo. Ese tema de la sangría es doble, es 1.27. Podemos colocarle, creo que es sangría francesa, no, esa es la otra, la que vamos a buscar en las referencias, sino que aquí mismo 1.27 en cada lado, para que la cita quede como centradita. Nos dice interlineado
interlineado sencillo, fuente 10, si se utiliza más pequeña. En vez de 12 lo vamos a llevar a 10. Es como que queda menos, ocupa menos espacio y queda como más pequeña la cita. Aquí, por ejemplo, se utilizó la cita en donde primero mencionamos la autora, el libro y luego está la cuestión. Aquí al final hay un error, porque aquí debería estar ubicado el número de página de esa cita, como nos colocan aquí en el ejemplo. El autor no, porque se colocó arriba, pero al menos el número de página. Están en las citas indirectas, citas de múltiples autores. Como les digo, esa parte del manual muy útil. Es mejor que la vayan viendo el manual y vayan viendo qué tipo de cita quieren utilizar, sobre todo porque les da los ejemplos. Es una muy buena sección. Es cuestión de revisarla con calma. Nos dice que en el caso de las referencias se incluyen solo las que fueron citadas en el documento. Es decir, si yo dije Rodríguez 98, cité a Rodríguez en un documento, en un libro del 98, ese autor debe estar en mis referencias. Si no lo cité, no debo colocarlo en las referencias. Nos habla que se coloca el autor, el título, la fecha y la fuente. Y nos dice que ellas sí llevan sangría francesa de 1.27 y se organizan alfabéticamente. Eso igual lo podemos ver aquí en la sección en la que nos va dando como los ejemplos. Pero si quiero mostrárselos de nuevo en el Word. Si nos vamos a las referencias, dice que solamente se coloca además la palabra referencia, ya no colocamos bibliográficas. Se coloca la palabra referencia, se coloca centrado y esta, digamos que la primera cuestión se coloca con interlineado sencillo y aquí mismo en el interlineado con sangría francesa, que es esa sangría que a partir de la segunda línea mueve. Vamos a ver si el valor estaba bien. Sangría de 1.27, creo que igual es. Ajá. Y nos dice que debemos también, no recuerdo si lo tiene aquí la diapositiva, pero nos dice que tenemos que separar una de otra. Creo que no lo tiene aquí porque aquí está. Interlineado sencillo, doble espacio entre referencias y consistencia en las mayúsculas, la puntuación y el formato. Eso quiere decir que entre una y otra debemos hacer enter y este enter es de 2. Luego a la siguiente, aquí que no tenga el espacio, nunca con el espacio. A la siguiente también le podemos quitar porque ya no nos va a tener. Y volvemos a hacer lo mismo, tomamos la referencia, la colocamos en un interlineado sencillo y la llevamos a la sangría francesa. Luego siguiente y se repite el proceso. Así deberían quedar las referencias. Creo que dice algo del tamaño. No lo veo aquí. No estoy segura si el manual lo tiene presente. Creo que sí. Es bueno que lo chequen. En el caso de las referencias nos dice la cantidad de fuentes que podemos tener para realizar un trabajo. Nos habla de los que ya conocemos, libros impresos, libros en línea, nos habla de artículos de revista, artículos en periódico, otros trabajos de grado, otros trabajos en general, jurídicos, audiovisuales y hasta redes sociales. En el manual van a encontrar un ejemplo que cita o que referencia una información encontrada en TikTok. Como ya lo hemos hablado, existen expertos que publican contenido en TikTok de los temas que quizás nosotros podemos querer revisar, así que son válidas las citas que podemos sacar de redes sociales como TikTok. Y páginas web que ya lo conocemos como blogs, entre otros. Esta parte de las referencias y de la parte de las citas en general va a ser muy completa. De verdad que aquí está de manera resumida. Los invito a que lo revisen en el documento original porque sobre todo les da muchos ejemplos. A veces tenemos como dudas de cómo colocarlo y el manual es muy claro en eso. Ahora, ¿cuáles de estas direcciones vamos a seguir y cuál es nuestra actividad? Nuestra actividad es elaborar un informe o un trabajo monográfico, como lo queramos llamar, sobre el texto académico en el ámbito universitario. Eso quiere decir, como ya vimos en el texto, en las exposiciones del texto expositivo, que debemos ser claros y completos en la temática a estudiar. Es decir, qué es el texto, qué es el texto académico, cuáles son esas manifestaciones o de qué manera se utiliza en el entorno universitario, sus características, su estructura, todo ese tipo de información. Para eso también van a tener unos libros que les voy a enviar para que puedan hacer una revisión de algunos autores que tratan el tema de cómo escribir en esos ámbitos. Por ejemplo,
También van a tener la posibilidad de revisar por su cuenta y de distribuirse sobre todo muy bien el contenido, porque debemos entender que, como ya lo vimos, el texto expositivo o un trabajo monográfico debe ser preciso y debe ser muy completo y cierto nivel de profundidad en el tema del contenido. Así que es necesario que ustedes se distribuyan el trabajo y que cada quien tenga un área, pero que vaya a revisar e investigar a profundidad. Esta actividad se va a hacer en grupos, en los mismos grupos de la exposición. Que otra cosita, se va a entregar de forma virtual a mi correo. Y muy importante lo que estamos hablando, que las referencias estén hechas de la manera correcta, las citas estén de la manera correcta, el formato de página en general, los márgenes, el interlineado, cada una de estas cuestiones esté allí como lo hemos visto más o menos hoy y como lo coloca y lo solicita el manual de Lupel. ¿Alguna otra cuestión? No, creo que eso sería todo. Es importante que sepan que, bueno, estoy a la orden cualquier cuestión, cualquier duda, revisen el manual. Si hay dudas en base a lo que ven en el manual, también me pueden contactar. Y espero que esta actividad pueda permitirles, sobre todo, más allá del contenido, que sí es valioso e importante, que pueda ser una muy buena práctica de cómo aplicar esas reglas. Eso es incluso el tema de las reglas del manual Lupel, que estén aplicadas en el documento, es incluso un criterio completo en la evaluación. Entonces los invito a que lo hagan con calma, lo revisen. Un consejo es que todos trabajen según el manual, traten de hacerlo, vayan armando el documento, pero que una persona se encargue como de una revisión final, que todo esté armadito de la manera correcta, que esté la sangría donde debe estar. Esa creo que está, no recuerdo si lo mencioné. Bueno, sí, dice lo de la sangría al inicio de cada párrafo. Inicio de cada párrafo es importante porque a veces la colocan en los primeros párrafos y en algún punto lo olvidan. Entonces ese tipo de cuestión va a ser parte de su evaluación junto con algunos otros elementos. Creo que aquí vamos a ver si puedo ubicar el instrumento de evaluación para compartírselos también y conozcan un poquito sobre lo que va evaluado en esa actividad. Es este está aquí. Vamos a verlo dentro del margen. Aquí. Ok, dice dominio temático, define con precisión el texto académico, sus características y sus géneros. El informe explica de forma jerárquica, objetiva. En el informe podemos utilizar ahora sí subtítulos, justamente lo requiere el informe. Hay una parte del manual que también habla de los subtítulos. Por ejemplo, dice que el primer título va centrado en mayúscula. A partir del segundo van a la izquierda. Eso también está en el manual, es importante que lo revisen. Cumple con las normas de Lupel. Aquí está el tema del formato. En cuanto a los interlineados, la sangría, otras cuestiones. Citas y referencias, cita correctamente a los autores, porque claro, como les digo, si es un texto expositivo, objetivo, teórico, completo, tiene que tener autores. No puede ser, el texto académico es, y que no diga según quién. El texto académico según un autor, los tipos, las estructuras, las características, según autores que hayan revisado la temática. Ahí hay mención de 2 de los que les envío. Y finalmente la redacción y la ortografía, claro que debe ser pues completa y correcta. En este caso, como es un tipo trabajo monográfico, informe, va a ser en tercera persona y de manera neutral, digamos. Aquí está el ejemplo, podemos volver a la manual. Bueno, ahora sí, aclarado cada una de estas cuestiones, espero que esta información les sirva y la puedan volver parte de lo que es su formación ahora y en cada uno de los trabajos que vayan a entregar en la universidad. Sin más que decir, la entrega es hasta el fin de semana que viene, que si no estoy mal es sábado 20. Hasta el sábado 20 tienen para entregarlo. Y bueno, a mi correo de manera grupal, como ya les comenté. Eso ahora sí sería todo. Espero verlos pronto. Bye bye.